Muchos conocen a Isaías por sus visiones celestiales, a Jeremías por sus lamentos que desgarran el alma, o a Ezequiel por sus imágenes apocalípticas. Pero hay un profeta menos recordado, un hombre sin linaje ilustre, sin milagros espectaculares ni hazañas épicas que llenen la historia. Su nombre era Malaquías, y fue el último en alzar su voz antes de un silencio que duraría 4 siglos. El último en llevar el mensaje divino antes de que la profecía se desvaneciera como un eco en el desierto. Sus palabras, ignoradas por muchos en su tiempo, resuenan hoy con una urgencia que parece hablar directamente a nuestro mundo. ¿Quién fue realmente Malaquías? ¿Por qué su mensaje, pronunciado hace más de 2 milenios, parece un reflejo inquietante de nuestro presente? Vamos a conocer su historia. En los días antiguos, después de que el pueblo de Israel regresara del exilio en Babilonia, la tierra de Judá parecía revivir. Habían reconstruido el templo en Jerusalén y las murallas volvían a proteger la ciudad santa. Pero en el corazón de la gente, la fe se había enfriado como un fuego olvidado. Era el siglo V a.C., y Dios eligió a un hombre llamado Malaquías para llevar su mensaje. Malaquías no era un guerrero ni un rey. Era un profeta sencillo, con una voz que hablaba verdades directas. Su nombre significaba «mi mensajero», y eso era exactamente lo que Dios lo hizo. Un mensajero que el pueblo no quería oír. Una mañana clara, Malaquías caminó hacia el templo, sintiendo el peso de una carga divina. La noche anterior, en la quietud de su hogar humilde, Dios le había hablado, no con truenos ni visiones de ángeles, sino con palabras claras que llenaron su mente como agua fresca en un desierto. «Ve y di a mi pueblo lo que yo te mando», le dijo el Señor. Malaquías recordaba las historias de profetas pasados. Moisés ante el faraón, Elías en el monte Carmelo. Pero su tarea era diferente. No traía plagas ni fuego del cielo. Traía un espejo para que el pueblo viera su propia infidelidad. Al llegar al atrio del templo, vio a los sacerdotes preparando los altares. El humo de los sacrificios subía al cielo. Pero algo estaba mal. La gente traía ofrendas pobres, animales cojos, ciegos o enfermos, cosas que nadie querría para sí mismo. Malaquías se paró en medio de ellos y comenzó a hablar, como si Dios mismo abriera sus labios. «Yo los he amado», declaró el Señor a través de él. El pueblo de Israel era como un hijo querido, elegido desde los días de Abraham. Dios los había liberado de Egipto, los había guiado por el desierto y ahora los había traído de vuelta de Babilonia. ¿No son ustedes mi herencia? Los he guardado como a la niña de mis ojos, protegiéndolos de naciones poderosas. Pero el pueblo murmuraba en duda. ¿Cómo nos has amado, Señor? Nuestras vidas son duras, con sequías y enemigos en las fronteras. ¿Dónde está la prueba de tu favor? Para responder, Dios señaló a Edom, la nación descendiente de Esaú, hermano de Jacob. He amado a Jacob, pero a Esaú lo he aborrecido, dijo el Señor. Edom había sido orgulloso, atacando a Israel en sus momentos débiles. Por eso, Dios había convertido sus montañas en desolación y sus valles en guaridas de chacales. Aunque Edom diga, reconstruiremos nuestras ruinas, yo, el Señor de los ejércitos, declaro que quedarán como un desierto eterno. Nadie los restaurará. Sus tierras serán un testimonio de mi justicia. Imaginando las colinas rocosas de Edom, ahora vacías y malditas. Vean la diferencia. Israel será llamado el pueblo del Señor para siempre. Habitarán la tierra prometida, mientras Edom se desvanece como niebla al sol. Algunos en la multitud asintieron, recordando las promesas antiguas, pero muchos se encogieron de hombros. Habían oído profetas antes, y la vida seguía igual. Cosechas escasas, impuestos pesados del rey persa. ¿Pruebas? Queremos ver bendiciones ahora, decían en voz baja. El profeta sintió tristeza, pero continuó. Dios tenía más que decir sobre los sacerdotes, guardianes del templo. Ellos, descendientes de Aarón, debían ser ejemplos de pureza. En cambio, despreciaban el nombre de Dios.
Malaquías se acercó a un grupo de ellos y les habló directamente. ¿Por qué profanan mi nombre?, preguntó Dios. Los sacerdotes respondieron con sorpresa. ¿Cómo lo profanamos? Ofrecemos sacrificios cada día. Enseñamos la ley en las asambleas. Pero el Señor reveló la verdad. Traen a mi altar pan contaminado y ofrendas impuras. Dicen, la mesa del Señor es despreciable. Ofrecen animales defectuosos, cojos o enfermos que ni siquiera darían a su gobernador. Imagina la escena. Un sacerdote aceptando un cordero tuerto mientras rechazaba uno sano por falta de pago extra. Malaquías señaló eso y dijo: Prueben a ofrecer eso a su rey terrenal. Lo aceptaría con placer, no los castigaría. Yo soy un gran rey y mi nombre es temido entre las naciones. Desde donde sale el sol hasta donde se pone, mi nombre es grande entre los gentiles. Ellos ofrecen incienso puro en mi honor, aunque no me conozcan como ustedes. El pueblo de Israel, en cambio, cerraba las puertas del templo sin cuidado, encendía fuegos vanos en el altar. Es cansador servirte, decían algunos sacerdotes en secreto. Dios advirtió: Maldito sea el que engaña, teniendo en su rebaño un macho sin defecto, pero ofrece al Señor lo dañado. Malaquías vio cómo esto hería el corazón de Dios. Los sacerdotes causaban que muchos tropezaran, torciendo la ley por ganancia. Han corrompido el pacto de Leví, dijo el Señor. En los días antiguos, Leví había sido fiel, y Dios le dio un pacto de vida y paz. Los sacerdotes debían temer a Dios, enseñar verdad y apartar a la gente del mal, pero ahora eran parciales, aceptando sobornos y dejando que el pecado creciera. La multitud crecía alrededor de Malaquías, algunos curiosos, otros enojados. Un sacerdote mayor lo confrontó. ¡Silencio, profeta! ¿Quién eres para juzgarnos? Pero Malaquías no se calló. Dios tenía un mensaje sobre la infidelidad del pueblo. Judá ha sido desleal. Han profanado el santuario del Señor al casarse con hijas de dioses extranjeros. Muchos hombres israelitas abandonaban a sus esposas judías, fieles desde la juventud, para unirse a mujeres idólatras de naciones vecinas. Esto traía ídolos al hogar y contaminaba la descendencia que Dios buscaba, una prole piadosa. Malaquías imaginó las lágrimas de esas esposas abandonadas llorando ante el altar. El Señor es testigo entre ti y la esposa de tu juventud, a quien traicionaste. Ella fue tu compañera, unida por pacto. ¿No hizo Dios uno solo al crearlos? Porque buscaba descendencia santa. Guarden su espíritu y no sean infieles. Dios odiaba el divorcio, cubierto de violencia como un manto manchado. No cubran mi altar con lágrimas fingidas. El pueblo decía: ¿Por qué no acepta Dios nuestras ofrendas? Porque sus acciones eran injustas, tratando mal a sus esposas y permitiendo la idolatría. Al atardecer, Malaquías se sentó exhausto en las escalinatas del templo. Había proclamado el amor de Dios por Israel, contrastado con el juicio sobre Edom. Había expuesto el desprecio de los sacerdotes por las ofrendas puras y su corrupción del pacto. Había advertido contra los matrimonios mixtos y el divorcio infiel. Pero el rechazo era palpable. Algunos sacerdotes planeaban en susurros cómo callarlo. La gente común seguía su rutina, trayendo ofrendas mediocres y viviendo vidas divididas. Esa noche, en su casa, Malaquías escribió las palabras en un rollo, orando por oídos abiertos. Recordaba cómo, en el pasado, Dios había enviado profetas como Oseas, que vivió su mensaje en carne propia. Pero aquí, el mensaje era directo, un llamado a volver al amor puro. Unos pocos lo escucharon. Un labrador fiel, una viuda devota, un joven levita dudoso. Formaron un pequeño grupo, estudiando la ley y orando por cambio. Días después, Malaquías viajó a aldeas cercanas, repitiendo el mensaje. En los campos secos, habló a agricultores. No roben a Dios en diezmos y ofrendas. Aunque el libro sagrado aún no lo detallaba todo, sabía que vendría más. El pueblo murmuraba: Es vano servir a Dios. Los malvados prosperan, mientras los justos sufren.
Malaquías respondía: Dios ve y recuerda. Así, en esta primera parte de su profecía, Malaquías plantó semillas de verdad en suelo endurecido. El amor de Dios brillaba claro, pero el pueblo prefería la sombra de su propia voluntad. Sin embargo, en lo profundo, un remanente fiel comenzaba a despertar, preparándose para lo que vendría, la promesa de purificación y justicia. El sol ardía sobre Judá, y Malaquías seguía llevando el mensaje de Dios a un pueblo que apenas escuchaba. Habían pasado semanas desde que empezó a hablar en el templo, y aunque algunos corazones se conmovieron, muchos seguían ciegos a la verdad. Sus palabras resonaban en las calles de Jerusalén, en los mercados y en las aldeas polvorientas, pero el rechazo crecía como espinas. Los sacerdotes lo miraban con desprecio, y la gente común seguía trayendo ofrendas pobres al altar. Sin embargo, Malaquías no se rendía. Dios le había mostrado más. Un día de purificación estaba cerca, un día que quemaría como fuego y limpiaría como jabón. Esta es la segunda parte de su historia, inspirada en las palabras sagradas de la Biblia. Una tarde, mientras el cielo se teñía de naranja, Malaquías se paró en una colina cerca del templo, donde la brisa llevaba el aroma de olivos y humo de sacrificios. Abajo, los levitas cantaban salmos, pero sus voces sonaban huecas, como campanas rotas. El profeta alzó la voz, y las palabras de Dios fluyeron como un río. Escuchen, pueblo mío. El Señor a quien buscan vendrá a su templo, pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie cuando aparezca? La multitud se detuvo, algunos con curiosidad, otros con burla. ¿De qué hablaba este hombre? ¿No estaba el templo ya en pie, lleno de sacrificios diarios? Malaquías continuó, con los ojos brillando como si viera el futuro. Él será como fuego de fundidor, como jabón de lavadores. Se sentará para refinar y purificar a los hijos de Leví, como se purifica la plata y el oro. Dios había visto la corrupción de los sacerdotes, cómo torcían la ley y aceptaban sobornos. Pero no siempre sería así. El Señor los limpiaría, quitando la escoria de su servicio, dijo Malaquías. Entonces, las ofrendas de Judá y Jerusalén serán agradables al Señor, como en los días antiguos, cuando los corazones eran puros y los altares ardían con devoción. Imagina la escena. Un joven levita, Natán, que había escuchado a Malaquías desde el principio, sintió un escalofrío. Él sabía que los sacerdotes, sus mayores, habían perdido el rumbo. Recordaba cómo su tío, un sacerdote anciano, aceptaba corderos enfermos a cambio de favores. Natán se acercó al profeta después, con la voz temblorosa. ¿Cómo limpiará Dios el templo, Malaquías? ¿Qué debemos hacer? El profeta puso una mano en su hombro. Teme al Señor, Natán. Guarda su pacto. Enseña la verdad sin parcialidad, como le vi en los días antiguos. El día de la purificación vendrá, pero los que honren a Dios estarán listos. El mensaje no era solo para los sacerdotes. Dios habló a través de Malaquías sobre las vidas del pueblo. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras, proclamó. La gente murmuraba en las plazas. ¿Cómo lo hemos cansado? Y Dios respondió. Porque dicen, es inútil servir a Dios. ¿Qué ganamos con guardar sus mandatos o humillarnos ante Él? Los arrogantes prosperan, los malvados escapan del juicio. Malaquías sabía que el pueblo miraba a su alrededor y veía injusticia. Los ricos engañaban a los pobres, los extranjeros los oprimían, y algunos israelitas se enriquecían imitando a las naciones paganas. ¿Dónde está la justicia de Dios?, preguntaban. El profeta señaló al cielo, donde las primeras estrellas comenzaban a brillar. El Señor no olvida. Los que le temen serán recordados. En el día que yo actúe, serán mi tesoro especial. Los guardaré como un padre guarda a su hijo obediente. Dios prometió distinguir entre el justo y el impío, entre el que le sirve y el que no. Malaquías imaginó un libro abierto en el cielo, un libro de memoria donde se escribían los nombres de los fieles. Hombres como Elí, el labrador que ahora traía su mejor cordero al templo, mujeres como Miriam, la viuda que oraba cada noche por sus hijos,
Ellos eran el remanente que temía al Señor, que hablaba de Él con reverencia, pero el pueblo seguía desviándose. Malaquías caminó por los mercados, donde los mercaderes usaban balanzas falsas para engañar a los pobres. Vio a hombres ricos que negaban salarios a sus trabajadores, dejando a las viudas y huérfanos sin ayuda. Han torcido el camino del Señor. Vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes. Pero la gente respondió con descaro: ¿Cómo volveremos? ¿No estamos ya en tu tierra, ofreciendo sacrificios? Malaquías alzó la voz: No roben a Dios. Han retenido los diezmos y las ofrendas. Por eso, la maldición cae sobre sus campos. Sus viñas se secan, sus higos no maduran, porque han guardado para sí lo que pertenece al Señor. En una aldea cercana, Malaquías reunió a un grupo de agricultores. Les habló de una promesa. Traigan el diezmo completo al almacén del templo y vean si no abro las ventanas del cielo y derramo bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé al devorador, la langosta que destruye sus cosechas. Sus campos florecerán y las naciones los llamarán benditos. Algunos, como Elí, asintieron con esperanza. Al día siguiente, llevó al templo no solo un cordero, sino también los primeros frutos de su huerto. Pero otros se rieron. Promesas vacías. El templo ya tiene suficiente, y nosotros apenas comemos. Malaquías sintió el peso de su incredulidad, pero no se detuvo. Dios le había mostrado que el problema no era solo el dinero o los sacrificios. Era el corazón del pueblo. En los hogares, la infidelidad seguía rompiendo familias. Hombres abandonaban a sus esposas judías por mujeres extranjeras que traían ídolos al hogar. El Señor odia el divorcio, repetía Malaquías, recordando su mensaje anterior. No cubran su altar con lágrimas fingidas. Sean fieles al pacto de su juventud. Con el rostro marcado por el dolor, lo escuchó en silencio. Su esposo la había dejado por una moabita y ahora vivía sola, cuidando a su hijo. Las palabras de Malaquías le dieron consuelo, pero también le dolían, porque mostraban cuán lejos estaba el pueblo de Dios. Una noche, bajo un cielo lleno de estrellas, Malaquías soñó de nuevo. Vio un mensajero corriendo por un camino polvoriento, preparando el camino para otro mayor. He aquí, yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. El profeta despertó con el corazón acelerado. Sabía que este mensajero no era él, sino alguien que vendría después, antes del gran día del Señor. Pero aún no era tiempo de hablar de eso. Primero, el pueblo debía escuchar la verdad sobre su pecado y la promesa de purificación. Días después, en el templo, Malaquías se enfrentó a los sacerdotes nuevamente. Vuelvan a la verdad. Enseñen la ley como Leví, con temor y reverencia. No torzáis la justicia por ganancia. Algunos sacerdotes lo ignoraron, pero Natán, el joven levita, tomó sus palabras en serio. Comenzó a estudiar la ley con más cuidado, negándose a aceptar ofrendas impuras. Si el Señor viene a purificar, quiero estar listo. El mensaje de Malaquías se extendió lentamente. En las aldeas, pequeños grupos de fieles se reunían para orar y compartir lo que tenían. Elí y Miriam lideraban uno, leyendo las palabras de los profetas antiguos y recordando las promesas de Dios. Pero la mayoría seguía ciega. Sí, los ricos acumulaban más, los sacerdotes seguían su rutina corrupta y los hombres infieles justificaban sus acciones. Dios no ve, decían. Si viera, ¿por qué prosperan los malvados? Malaquías sabía que el día de la purificación sería tanto de justicia como de misericordia. Dios limpiaría a su pueblo, pero también salvaría a los que lo temieran. Mientras el sol se ponía sobre Jerusalén, el profeta escribió en su rollo: El Señor de los ejércitos dice: Los que me temen serán míos en el día que yo actúe. Los guardaré como a un tesoro, y la justicia brillará como el sol. La noche caía, y con ella la certeza de que el mensaje debía continuar, aunque el pueblo se resistiera.
El polvo de las calles de Jerusalén se alzaba con cada paso de Malaquías, mientras seguía llevando el mensaje de Dios a un pueblo endurecido. Habían pasado meses desde que comenzó a profetizar, y aunque algunos como Elí el labrador, Miriam la viuda y Natán el joven levita escuchaban con corazones abiertos, la mayoría seguía sorda. Los sacerdotes continuaban con sus altares manchados por ofrendas impuras, y el pueblo vivía atrapado entre la duda y la desobediencia. Pero Dios no había terminado de hablar. A través de Malaquías anunció un día grande y terrible, un día que cambiaría todo. Esta es la tercera parte de su historia, arraigada en las palabras sagradas de la Biblia, contada como un relato que resuena con verdad. Una mañana fresca, con el rocío aún brillando en los olivos, Malaquías se paró en el atrio del templo. La multitud se reunía para los sacrificios matutinos, pero sus rostros mostraban cansancio, como si la fe fuera una carga pesada. El profeta sintió el fuego de Dios en su pecho y alzó la voz. Escuchen, pueblo de Judá, el Señor de los ejércitos dice: Yo envío a mi mensajero, y él preparará el camino delante de mí. Los murmullos se detuvieron. Algunos recordaban historias de Isaías, que habló de un heraldo en el desierto. Pero Malaquías no hablaba de un futuro lejano. Sus palabras ardían con urgencia. El Señor a quien buscan vendrá de repente a su templo. Pero, ¿quién podrá soportar el día de su venida? ¿Quién quedará en pie? Imagina el silencio tenso. Los sacerdotes, ocupados con sus cuchillos y altares, miraron al profeta con desconfianza. La gente común susurraba: ¿otro juicio? ¿No hemos sufrido bastante? Pero Malaquías continuó, su voz clara como el tañido de una campana. Él será como fuego de fundidor, purificando a los hijos de Leví, como jabón de lavadores, limpiará sus corazones hasta que ofrezcan sacrificios en justicia. Dios no solo purificaría a los sacerdotes, sino que restauraría la adoración pura, como en los días de David, cuando los salmos llenaban el aire y los altares ardían con ofrendas sinceras. El joven Natán, ahora más firme en su fe, escuchaba desde el borde de la multitud. Había comenzado a rechazar ofrendas defectuosas, a pesar de las quejas de sus superiores. Si el Señor viene, que me encuentre fiel. Malaquías lo vio y le asintió, como si supiera que ese joven sería parte del remanente que Dios guardaría. Pero el mensaje no era solo para los levitas. Dios habló al pueblo entero. Yo me acercaré a ustedes para juicio. Seré testigo veloz contra los hechiceros, los adúlteros, los que juran en falso, los que oprimen al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que niegan justicia al extranjero. Malaquías señaló a los mercaderes en el mercado cercano que usaban pesas falsas para engañar a los pobres. Señaló a los hombres que abandonaban a sus esposas por mujeres idólatras, rompiendo el pacto sagrado. Recordó cómo, en aldeas lejanas, había visto viudas pidiendo pan mientras los ricos acumulaban grano. El Señor ve todo esto. No ha cambiado desde los días de Moisés. Él odia la injusticia. Los que temen su nombre serán salvos, pero los impíos enfrentarán su ira. En una aldea al sur, Malaquías reunió a un grupo pequeño de fieles. Allí estaba Elí, que ahora traía sus diezmos completos al templo, confiando en la promesa de bendición. Estaba Miriam, que enseñaba a sus hijos a temer al Señor. Y estaba Natán, que soñaba con un templo renovado. El profeta les habló de un libro especial. El Señor escribe un libro de memoria. En él están los nombres de los que le temen, los que hablan de él con amor. En el día que yo actúe, ellos serán mi tesoro. Los guardaré como un padre guarda a su hijo que le sirve. Los oyentes asintieron, sintiendo esperanza, pero fuera de ese círculo, el pueblo seguía murmurando: es vano servir a Dios. Los malvados prosperan y nosotros sufrimos. Una noche, bajo un cielo cubierto de estrellas, Malaquías tuvo una visión. Vio un sol brillante, no como el sol común, sino un sol de justicia que traía sanidad en sus alas. Los justos saltarían de gozo, como terneros libres del establo, mientras los impíos serían como rastrojo quemado por el fuego. El día viene,
dijo Dios. Ardiendo como un horno, todos los arrogantes y los que hacen maldad serán consumidos. No quedará de ellos ni raíz ni rama. Malaquías despertó temblando, sabiendo que este día sería terrible para los desobedientes, pero glorioso para los fieles. Al amanecer, volvió al templo y proclamó esta visión. Acuérdense de la ley de Moisés. Dios dio estatutos y juicios en Horeb para todo Israel. Guárdenlos, porque el día grande del Señor está cerca. La multitud lo escuchó, algunos con temor, otros con burla. Un hombre gritó: ¿Y qué de los malvados que prosperan ahora? ¿Dónde está ese juicio? Malaquías respondió: El Señor distingue entre el justo y el impío. Los que le sirven verán su justicia. No desesperen, porque Él no olvida. El mensaje final de Malaquías era una promesa y una advertencia. He aquí, yo envío al profeta Elías antes del día grande y terrible del Señor. Él hará volver el corazón de los padres a los hijos y el de los hijos a los padres, para que no venga yo y hiera la tierra con maldición. Estas palabras eran un eco de esperanza. Elías, o alguien como él, vendría a restaurar las familias, a unir lo que estaba roto. Malaquías imaginó a padres enseñando la ley a sus hijos y a hijos honrando a sus padres, como en los días de los patriarcas. Pero también sabía que, si el pueblo no escuchaba, la tierra enfrentaría un juicio severo. En los días siguientes, Malaquías viajó por Judá, repitiendo este mensaje. En los campos, habló a los labradores. Vuelvan a Dios con todo su corazón. El Señor es su defensor. Preparen el camino, porque el mensajero viene. Algunos, como Natán, se unieron al remanente fiel, estudiando la ley y orando por la purificación. Otros se burlaban. Siempre hay profetas hablando de juicio. ¿Dónde está ese día? Una tarde, mientras el sol se ponía sobre las colinas, Malaquías se sentó con su pequeño grupo de seguidores. Les habló del sol de justicia, de la sanidad que vendría, de los nombres escritos en el libro de Dios. No teman. Aunque el mundo se ría, Dios los ve. Sus oraciones suben como incienso puro. Miriam lloró de gratitud, recordando cómo Dios la había sostenido. Elí prometió seguir trayendo sus diezmos, confiando en la bendición. Natán juró enseñar la verdad, aunque los demás sacerdotes lo rechazaran. Cuando Malaquías terminó su ministerio, el pueblo seguía dividido. Los ricos continuaban oprimiendo, los sacerdotes ofreciendo sacrificios vacíos, y muchos corazones permanecían fríos. Pero las semillas que plantó comenzaron a brotar en los corazones del remanente. Ellos guardaron las palabras de Malaquías, las escribieron en rollos, las enseñaron a sus hijos. Sabían que el mensajero prometido vendría, que el sol de justicia brillaría, que el día grande del Señor traería justicia y sanidad. Y así Malaquías, el último profeta de su tiempo, dejó su mensaje como una luz en la oscuridad. El pueblo no lo escuchó del todo, pero Dios no olvidó. Sus palabras, escritas en el libro sagrado, resonarían siglos después, cuando otro mensajero, como Elías, preparara el camino para el Salvador. El sol de justicia vendría, y los que temieran al Señor saltarían de gozo, mientras el rastrojo ardía en el fuego de la verdad. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Malaquías, el profeta que habló con valentía cuando pocos quisieron escuchar. Tu tiempo y atención nos inspiran a seguir compartiendo estas historias que nos conectan con la fe y la verdad eterna de la palabra de Dios. Ahora te invitamos a reflexionar. ¿Qué significa ser fiel en tu propia vida? Como Malaquías, todos enfrentamos momentos en los que debemos elegir entre seguir a Dios con un corazón puro o ceder a la comodidad del mundo. Lleva este mensaje contigo. Honra a Dios con lo mejor de tu vida. Confía en sus promesas y sé luz para quienes te rodean. Comparte esta historia con alguien que necesite un recordatorio del amor y la justicia de Dios. Únete a nuestra comunidad para seguir explorando las verdades de la Biblia y, sobre todo, busca en tu corazón cómo puedes vivir con fidelidad, trayendo tus diezmos, es decir, tu tiempo, talentos y amor,
al servicio de Dios. Amén.